Buenas noches a todos. Iniciamos este día, miércoles 5 de octubre del 2022, la clase de Leyes Procesales de Familia. Antes de todo, no sé, ¿me escuchan? Sí, se escucha, se escucha. Ok. Antes de todo decirles, ¿verdad? Que no sé si han podido ver las modificaciones. Yo ya traté de no poner restricciones ni nada con respecto a que vieran los mensajes. No sé si los lograron ver de las tareas y obviamente de las notas, ¿verdad? Que sobre todo el examen que aparece en la plataforma Moodle, ¿verdad? No sé si lo lograron ver. Ahora bien, con el examen ya las notas subidas para las dos personas que no me parecían a mí que habían hecho el examen, ¿verdad? Me ayudaron para corroborar que en efecto sí estaba, pero estaban ocultas. Por esa misma razón no pude subir las notas de las dos alumnas que me estuvieron eh, preguntando. Entre esas Evelyn eh, y Jacqueline, si no me equivoco, es la otra persona que me estuvo diciendo. Quiero ver. Jocelyn Andrea y Evelyn Vanessa, ¿verdad? Esto para que ustedes puedan corroborar, ¿verdad? Que con ellas, pues obviamente me tienen que habilitar la universidad nuevamente la plataforma para meter las notas y por eso no puedo yo estar subiendo nota. Ahora bien, lo del examen y lo del laboratorio tienen la nota en la plataforma, ahí tienen que entrar ustedes y verificar esa nota, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, la próxima semana ya es la siguiente, si no me equivoco, bueno, es una semana previa del examen, del tercer examen que se hace. Permítanme, quiero ver el calendario académico. Permítanme. Licenciado, una pregunta. 19 es el examen, o sea que estamos hablando de esta semana al otro, de este miércoles, o sea, de hoy en 15, digamos, están el siguiente examen, la evaluación, para que lo tomen en cuenta. La otra semana vamos a poner el laboratorio para que ustedes lo realicen y hagamos la otra actividad. Sí, dígame, perdone que... Ludwig, ¿o quién es que habló? Y yo, Edward. Edward. El tercer parcial va a ser de caso o va a ser verbal? No, porque ahorita sí me estoy orientado yo de eso. Sí, lo que pasa es que la universidad nos manda indicaciones, ¿verdad?, de cómo hacerlo. Y entonces, por esa razón, todavía no le podría decir yo qué ellos lo que consignen, ¿verdad? Si va a ser un caso o va a ser preguntas o va a ser así de forma verbal. Ellos nos van a indicar. Todavía no tengo indicaciones de eso, ¿verdad? Entonces, yo se las voy a trasladar a ustedes para que ustedes pues tomen en cuenta qué es lo que la universidad nos dice, ¿verdad? Como lo he hecho en las anteriores evaluaciones. ¿Sí? ¿Se comprende, Edward? Sí, gracias, Lee. Ok, Ludwig, que Buenas levanta noches, la mano. Buenas licenciado. noches. Aclarando la pregunta que decía al principio, fíjese que no se puede revisar aún lo del resumen de los intentos previos que se hizo en el parcial, ¿verdad? O sea, no existe revisión para ver si los comentarios. Sí, porque yo estuve auxiliado por una persona y me dijeron que sí, que ya no había restricciones, ¿verdad? Entonces, es más, que las notas y todo aparecen, me dijeron, porque ellos fueron los que me ayudaron para ver que ustedes pues tuvieran lo del, ¿cómo que se llama? Lo de las notas, sobre todo de las personas que no me parecían, ¿verdad? Pero bueno, si no voy a volver a corroborar con esas personas porque yo según sistema, sí, no tengo ninguna restricción para ustedes, no sé por qué razón no logran verlo, ¿verdad? Por lo Eh, menos los comentarios, ¿verdad? Porque me dicen que ustedes se tenían que meter en el examen,
¿verdad? Lo que ustedes hicieron, que ahí les aparece la evaluación y abajo, así como les enseñé en la anterior clase, abajo les aparece en el comentario, me decían que eso Philip, sí tenían. ¿Sí? ¿me permite compartirle pantalla para que lo observe de mejor manera? Uy, pero dígame cómo lo hago. No, o sea, ¿me permite que yo le comparta pantalla en estos momentos? Esa era la pregunta. Ok, compártala. Ok, permítame. Lo voy a compartir en estos momentos para que verifique que es... Los comentarios que sí se pueden leer son los de las actividades, ¿verdad? Ujú. Pero lógrese meter el examen, ¿verdad? Que usted hizo, la ¿Verdad? actividad. Siempre, o sea, usualmente nos metemos aquí en la actividad parcial ordinario 2 y Ajá. aquí siempre da la opción de revisión y en este caso siempre dice no permitido. No sé si No, lo no, no, logra no, no, observar. no, no. Pero volver al curso, el examen no les aparecen a ustedes, ni el No, intento ni nada. Pero intento no, permitido uno. Dele clic donde dice intento permitido, en la parte de abajo. Ahí donde aquí nada. dice, no le da No, opción. no permitido, solamente volver al curso. Y en calificaciones si le doy aparecen comentarios, pero de las actividades anteriores. Aquí están los comentarios y la revisión si se observa. En la segunda evaluación, laboratorio y la revisión. Pero el examen no le aparece Exacto, examen no, solo en me la sale tercera calificación. versión. ¿Ve? Sí, porque a mí me dijeron que ahí, bueno, voy a volver Nada. nuevamente porque la verdad que yo había puesto la restricción, bueno, había arreglado todo eso porque me dijeron que eso pues tuviera, lo permitiera. Entonces yo le dije, bueno, o sea, me lo arreglaron y me dijeron, sí, perfectamente lo pueden estar viendo, pero no sé qué pasará. Voy a volver a corroborar en ese sentido, pero me permiten el día de mañana porque pues sí, ¿verdad? Sin embargo, pues yo ya también les evalué, ¿cómo decirlo? Hice la revisión del examen, pues lo resolví para que ustedes también tomaran en cuenta, pero sí voy a ver los comentarios porque sí, a cada uno les puse un comentario, De ¿verdad? acuerdo, Lick. Ok, muchas gracias. Quiero ver, vamos a ver la diapositiva. Vamos a culminar con lo respectivo ¿cómo que se llama? Al poder, ¿verdad? Los poderes que realmente me interesan también que ustedes puedan ver, ¿verdad? Incluso en lo que nos quedamos, que fueron las causas concernientes al podernante para poder revocar, ¿verdad? Los poderes, lo que establece el artículo 72 y siguiente del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria en materia de familia, ¿verdad? Decirles sobre esto que en estos casos, cuando son causas que conciernen al poder dante, puede haber también una revocación expresa o tácita del poder, es como causas que conciernen al poder dante. Y en cualquier momento del proceso señala incluso el segundo caso, ¿verdad? De lo que determina el 73, ¿verdad? Que se entenderá incluso hecha la revocación tácita cuando aparezca hecha designación ulterior a favor de otro procurador, que así se ha de constar, ¿verdad? Debidamente en el poder que el efecto se presente por ese último. Es decir, si otro poder llega eh, posterior al que ya se había presentado en el proceso y que esta persona que la presentó se le había concedido intervención judicial, ¿no? Entonces llegar a otro proceso de forma tácita pudiese ser también que se le revoque el poder, una forma de revocar tácita el poder, ¿verdad? Recordemos que también lo expreso puede ser como diligencias de revocatoria de poder por vía notarial que se hacen también y que lo puede ser la parte, el poder dante, ¿verdad? Que puede ponerlo el mandante que diga, para que puede ponerlo ¿cómo que se llama? A su mandatario, pues que se le limite ese poder. Eso lo establece el artículo 73, ¿verdad? Del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Esto por revocación ya sea expresa o tácita del poder. También establece la otra,
el fallecimiento del poderdante, que esto también puede pasar en el caso de que establece incluso siempre ese mismo artículo, pero en el ordinal tercero, siempre del Código 73, ordinal tercero del Código Procesal Civil y Mercantil, donde habla que se trata de, en realidad, de una circunstancia que dará pie, ¿verdad?, al cambio de parte en el proceso. Esto, pues, de acuerdo a las reglas de la sucesión procesal, a cuyas reglas incluso, pues, hace remisión este precepto, ¿verdad? El efecto, digamos, sobrevenido de ese fallecimiento es que el procurador que venía actuando en su nombre no puede seguir haciéndolo hasta que se determine si habrá una sustitución de litigante, ¿verdad? Y de haberla, pues, si éste sigue manteniendo su confianza en dicho procurador o designe otro. Y dice incluso, pues, el código que en este último, el procurador, el que comunica al tribunal o juzgado, ¿verdad?, el hecho del fallecimiento, aunque resultara igualmente válido, ¿verdad?, que por ejemplo le haga la parte contraria, sí tiene conocimiento de este, ¿verdad? Entonces, en esos casos puede establecerlo, ¿verdad?, por el fallecimiento del poderdante o mandante, para que en este caso, o las reglas de la sucesión que establece la Ley Procesal de Familia en el artículo 18, ¿verdad?, que quienes van a poder ingresar a esa sucesión y quienes van a otorgar un nuevo poder. ¿Para qué? Para que pueda perfectamente llegar al proceso, ¿verdad?, para que se le dé impulso al proceso. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Que escucho ahí un audio. Nadie iba a hacer preguntas. Licenciado, una consulta. Dijo artículo 18 de... La ley procesal de familia. Es el 18 de la sucesión procesal que habla, que esto estamos hablando cuando la muerte de la persona interesada, por decirlo así, parte demandante, ¿verdad?, fallece, y en estos casos obviamente cesa el cargo la persona a quien se le otorgó, o el mandatario, ¿verdad?, porque por el fallecimiento, ¿verdad? Entonces, también existen causas que conciernen al procurador. Esto también pueden ser como unas causas, y siempre lo va determinando el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 73, ¿verdad? Por ejemplo, la renuncia a seguir ejerciendo la representación conferida. Esa sería, digamos, la primera que puede haber. Ni el representado ni el representante se les puede obligar a mantener, digamos, una relación de confianza inexistente o dañada, porque eso puede pasar, y por lo tanto el procurador tiene también el derecho a darla por finalizado unilateralmente. Cuando hablo unilateralmente, obviamente sin que la otra acepte, ¿verdad? Ahora bien, como esta decisión unilateral no puede dejar indefenso al justiciable, y por eso prevé la ley que aquel que informe al tribunal sobre su voluntad de abandonar la procuración, ¿verdad?, o de procurar, pues, manteniéndose en el puesto durante 10 días, le establece la ley, mientras se procede a la designación del nuevo procurador. 10 días se establece la ley en el sentido de que no dejarlo desprotegido, porque puede hacer que haya un recurso que se haya planteado, un incidente, etcétera, cualquier situaciones que pueden haber, y entonces la ley establece 10 días para que esté en su cargo, pues, mientras no venga una persona o otro abogado que lo venga a relevar, ¿verdad? Entonces, eso con el fin de proteger por su derecho de defensa. Si el plazo se supera, o sea, esos 10 días, y no hubiera tenido lugar aún el nombramiento, ¿verdad?, cesará el mandato y quedará desligado de más obligaciones. Esto de la persona que, ¿verdad?, renunció. Por eso, si ustedes ven el artículo siempre 73, ¿verdad?, el inciso segundo, ¿verdad?, que está incluso, pues, menciona que el proceso seguirá su curso, y esto, pues, debiendo realizarse las comunicaciones por edicto. Y sin embargo, ¿verdad?, es evidente que un proceso no puede continuar delante si una de las partes no está debidamente representada. ¿Por qué? Porque estarían en desigualdad de parte, ¿va?, y defendida judicialmente, pues, o sea, cualquiera de las partes. Lo contrario implicaría vulnerar el proceso debido y causar indefensión a la parte.
aquí vemos que puede haber una incluso nulidad de las que establece el artículo 232 siempre del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Por vulneración, ya sea al derecho de defensa o al principio de defensa, ¿verdad? Indistintamente que puede hacer. Recordemos que tanto principio como derecho son dos cosas diferentes, aunque no obstante es el derecho de defensa. Acá la ley habla de nulidad para estos casos cuando hay una vulneración, y esto sería pues porque una de las partes tiene apoderado y el otro no, ¿verdad? Entonces, acá el juez puede perfectamente designar, ¿verdad? Solicitarle a la parte que confiera el poder a un abogado para que lo represente, o en todo caso, según sea el caso, porque va a depender de cada caso, puede perfectamente, ya sea que la Procuraduría lo represente o las universidades acreditadas en todo el país y que dan asistencia legal gratuita, ¿verdad? Entonces, en eso puede pasar. Ahora bien, la ausencia de un procurador debe solventar de uno de los dos modos, ¿verdad? Como por ejemplo, pues, impetrando la parte para una nueva designación, o si, digamos, si éste se niega a tenerla por desistido de la acción, si es la parte actora o por el rebelde, ¿verdad? Porque en materia civil hay rebeldía, recordemos, pero en materia de familia no. Y si se trata del demandado, ¿verdad? Se ha dejado de estar constituida, pues, pero que al demandado, como le repito, sería de alguna manera consignarle una representación, incluso en materia de familia, al demandado, por lo que establece el 112, siempre de la Ley Procesal de Familia, se le puede incluso designar de oficio su representación por un abogado que da asistencia legal por parte del juez, ¿verdad? Y eso, pues, da una situación que ya sea porque la parte lo designe o que se le esté confiriendo por el juzgador, siempre y cuando la parte no lo designe, ¿sí? El proceso obviamente debe seguir, ¿verdad? Debe seguir o no su curso, dependiendo de cuál sea esa parte, porque, o sea, o es la parte demandante o la parte demandada, pero acá partimos del hecho de que la parte demandante quiere, en suma, ¿verdad? De que se le resuelva su pretensión, y que obviamente, si pasa un suceso como esto, va a nombrar uno nuevo, ¿verdad? Un nuevo abogado. No va a esperar que el juez le designe uno, o en todo caso, pues que lo mande la Procuraduría, ¿verdad? Porque dependiendo si la Procuraduría ha interpuesto la demanda y está, ¿cómo que se llama? La parte demandada sin abogado, no lo va a mandar el juez a la Procuraduría, porque hay prohibición, como lo dice C-112 de la Ley Procesal de Familia, que lo represente, pero sí puede mandarlo, como les decía, a las universidades acreditadas de todo el país y que dan asistencia legal gratuita. Ahora bien, esto, pues, para verlo, pues, el proceso debe de seguir, ¿verdad? Y esto, pues, se espera, o al menos eso se espera, que no se esté paralizando. Como les decía, en materia de civil existe la rebeldía, en materia de familia no, por el principio de oficiosidad. ¿Se acuerda que estuvimos viendo lo de eso incluso, verdad? Que si hay una paralización del proceso, el juez lo debe de impulsar, y eso, pues, repito, no puede auspiciarse incluso en un proceso que continúe de esa forma, paralizado, ¿va? Sin dotar a un abogado a cada parte y sin embargo obtenerla por constituida, ¿verdad? Para alguno de las que tengan las partes sus abogados respectivos, quienes lo van a representar, ¿verdad? Entonces, eso a tomarlo en cuenta. Entonces, esta causa concerniente al procurador que renuncia a seguir ejercitando la representación conferida puede o está limitada, ¿verdad? Como dijimos, a un plazo determinado de 10 días, plazo en el cual al excederse esos 10 días, perfectamente puede el juez designar a otro y ya queda relevado del cargo el abogado anterior, si es que no se ha nombrado uno por parte de la persona quien representa, ¿verdad? Lo hablo así general porque puede ser parte demandante, parte demandada, ¿verdad? Ahora bien, también hay otro supuesto, ¿verdad? De la causa que concierne al procurador, y es en este caso, pues, en la sustitución de facultades, ¿va?
Esto por voluntad del procurador, pero eso también siempre y cuando esté facultado conforme al inciso segundo del artículo 69 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como el poder, ¿verdad?, se puede autorizar, como hemos hablado, ¿va?, a una delegación de actos de procurador a favor de un compañero, también cabe que el poder, digamos, dé a aquel el poder de dejar un asunto de manera definitiva en manos de otro procurador y lo que importe. ¿Por qué? Porque ya sea por cualquier circunstancia que haya abolido o que le imposibilita por parte del apoderado, que no pueda seguir porque inició trabajando ante el Estado, que se le haya pues quitado por parte de la Corte Suprema de Justicia, sancionado como abogado, ya no puede ser, ¿verdad?, esa circunstancia. Y entonces él, pues, para cumplir con su mandato que se le han conferido, puede delegar ese mandato conferido, siempre y cuando esté en el poder que esté facultado para hacerlo, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, eso no lo pudiera, ¿va? Tendría que otorgar un nuevo poder en la parte a quien se está representando. El artículo 72 del Código Procesal Civil y Mercantil habla del cese de la representación sin posibilidad de resumirla. ¿Qué quiere decir eso? Una vez cesado el cargo, ya no puede volverla a resumir, porque decimos, antes se decía que se reservaba el derecho de volverla a resumir, a obtenerla, pues, pero ahora ya no. Con esto, pues, queda totalmente sin posibilidad de reasumirla. Y por supuesto, pues, el derecho del poderdante a su revocación ulterior en cualquier momento, incluso, pues, debiendo en tal caso procederse a una nueva designación que, para no constituir fraude de ley, conlleva incluso a excluir a todo caso de la lista de candidatos precisamente al procurador inicial que dejó el proceso. ¿Por qué? Porque esa circunstancia no vamos a estar en un círculo vicioso que donde se le vuelve nuevamente a otorgar el poder y después se lo esté dejando, ¿me explico? Entonces eso pudiese pasar en el caso de la sustitución de facultades por voluntad del procurador, porque este sí lo hace, ya sea por acta de sustitución, lo que dice el artículo 50 del inciso último de la ley de notariado, que cómo que se hace, que en acta, posteriormente al mandato, la forma de la Constitución, que es lo que establecía antes el 110 del Código de Procedimientos Civiles, ¿sí?, que ya fue derogado, obviamente, ¿verdad? En Código Procesal Civil y Mercantil no habla de esta situación, pero en el Código de Procedimientos sí, ¿verdad? Me refiero a la forma de hacer la sustitución. También podemos ver la suspensión temporal de la actividad o cesación definitiva del procurador en el ejercicio de la profesión. Esto lo establecen los artículos 73, ¿verdad?, inciso cuarto, y 72, inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. Se trata en tanto uno u otro de motivos de apartamiento forzoso de la representación. Una vez cumplido el requisito legal, o sea, la jubilación por edad o el expediente sancionador o la sentencia declaratoria de responsabilidad con carácter cautelar o definitivo, ¿verdad?, que lo establece como tal, ¿verdad? Porque pues, aquí estoy hablando de una generalidad de supuestos que pueden haber, porque eso puede establecerse, ¿verdad? Y son supuestos, digamos, naturales que le puede pasar a cualquier profesional del derecho. Y en tal caso, pues deberá proveer el tribunal la designación, nuevamente, como les dije, ¿va?, de un nuevo procurador en los términos que incluso pues hemos mencionado, ¿va? Ahora bien, también puede pasar el fallecimiento del procurador. Aparte de que lo puede sustituir, aparte que haya una suspensión temporal de la actividad, también puede ver que fallezca el procurador. Y en ese caso puede ser que el poderdante quien comunique el hecho al tribunal, ¿verdad?, que falleció su apoderado, o que este último, incluso pues teniendo conocimiento de ello por otro conducto, requiere el poderdante para que efectúe la designación de procurador en el plazo de 10 días, ¿verdad? No se dice nada más en ese punto la ley, con lo que parece incluso que debemos de aplicar las soluciones que hemos mencionado antes, para que si se pudiera el plazo y que no hay nuevo profesional, pues que probablemente incluso hasta el juez podría ver en qué situaciones podría nombrar un abogado de oficio,
como se los dije antes, ¿verdad? También existen causas de naturaleza, digamos, objetiva, que pueden haber para estos casos, como por ejemplo en todos los casos en que se deja de actuar como parte en el proceso aquel que ha solicitado los servicios del procurador, que deja incluso pues a este sobrevenidamente ya sin funciones, sea por lo que contiene, porque la contienda continúa con otra parte en su lugar, esto digamos por la sucesión por transmisión de objeto litigioso, sea porque incluso pues la misma haya de finalizar en virtud de una autocomposición de la litis, que incluso da igual como un actor, es decir, separarse al poderdante, de la pretensión o como demandado por separarse incluso pues de la resistencia que hubiera formulado, y eso lo establece el artículo 73, ¿verdad? Usted ve en inciso quinto del Código Procesal Civil y Mercantil como causa, digamos, natural objetiva, ¿verdad? De naturaleza objetiva, perdón, de estos supuestos, ¿verdad? También podemos hablar en el caso que se haya completado el procedimiento en que intervenía, que la resolución que le puso fin no se haya recurrido ni le haya provocado el acceso a una nueva instancia o grado jurisdiccional. ¿Se acuerda cuando hablábamos de ese acceso o grado jurisdiccional? Que estamos hablando de cámara, sala, ¿verdad? O cuando hubiese realizado el acto para que hubiese otorgado el poder. Y si se trata de un poder especial restringido, ¿verdad?, al ejercicio de uno o más actos procesales concretos, ¿verdad? Eso lo establece el artículo, siempre, como les dije, el 73, inciso quinto final, ¿verdad?, del Código Procesal Civil y Mercantil. También podemos ver que deviene también de índole objetiva la cesación del vínculo representativo. Esto sea por vencimiento del plazo para el cual fue otorgado el poder, porque se puede establecer un plazo para el poder, ¿verdad? Sobre todo en la práctica son casos bien, digamos, limitados, porque hay partes que hacen contratos de servicios profesionales, ¿verdad?, y establecen un tiempo prudencial para que se sustancie el proceso, pero hay muchas veces ese plazo que se determina no depende del abogado, depende incluso de los tribunales. O sea, son otras cuestiones muy externas que no se le pueden achacar o señalar al abogado que realmente tiene la representación de la parte, ¿verdad? En este caso, sea parte demandante o parte demandada, que no se haya culminado o haya tenido una respuesta definitiva para lo que se está sustanciando en el proceso. Eso lo establece el artículo 73, siempre el inciso sexto. Y en la hipótesis, por lo demás, pues no muy frecuente, ¿ve?, de que el poder se conceda con fecha precisa de caducidad. Y eso precisando el estado del proceso, ¿ve? Y como les dije, también por cuestiones que hay factores externos que tampoco se puede visualizar de cuánto tiempo va a pasar. Hay procesos que incluso en 4 o 5 meses, procesos contenciosos me refiero, se están sustanciando, sino que en menos tiempo. Y eso pasa, ¿por qué? Porque el juzgador incluso ha diligenciado bien rápido el trámite del proceso, ¿verdad? Y eso ha hecho acortar en tiempos y que por ende pues hay una respuesta más rápida. Entonces, en ese caso, pues no se puede establecer, incluso dependiendo de la carga de trabajo que tenga el juzgado. Es posible, y no obstante que si se contemple, nada hay que cuestionar digamos, al respecto, pues, cuando entra dentro de la soberanía de la crítica del poderdante, ¿verdad? Y de ser así, habrá que estar, pues, incluso pues, a la fecha, cuyo cumplimiento obliga o bien ratifica del mismo procurador en lo que resta en la contienda, ¿verdad? Mediante nuevo poder o la designación de otro profesional, porque eso puede pasar, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, a las designaciones, ¿verdad? Y que por situaciones, pues, culminan, pues, porque puede pasar esa situación, ¿verdad? Ahora bien, la representación sin mandato puede establecerse, ¿verdad?, como una prolongación al ámbito de la representación y defensa judicial de la figura de la gestión de negocios ajenos, que es lo que establece el
Código Civil en sus artículos 2037 y siguiente. El Código Procesal Civil y Mercantil permite de manera excepcional y condicionada la actuación de un procurador carente de poder y por lo tanto de autorización para incluso para actuar, ¿verdad?, en juicio en nombre de otro y cuya incluso defensa de derechos e intereses no haya podido confiar ni a dicho abogado ni a otro, ¿va? Y exista pues motivos de fuerza mayor que justifiquen esa intervención oficiosa. ¿Verdad? Lo que estamos hablando del hecho de que no haya incluso por un poder, porque la agencia oficiosa, recordemos que como figura, yo comprendo que ustedes ya vieron en contratos esto, lo del mandato, de esto de la gestión de negocios, ¿verdad? Pero en este supuesto es que no haya un respaldo para que lo pueda determinar, ¿verdad? Y que esté condicionada la actuación de un procurador carente de poder, ¿verdad? El artículo 74 del Código Procesal Civil y Mercantil habla del supuesto de que la persona defendida se encuentre impedida de hacerlo por sí misma y que estuviera ausente del país, que tenga razones de fundado temor o amenaza cuando se trata de una situación de emergencia o de inminente peligro o que haya una causa análoga y que se desconociera incluso, ¿verdad?, la existencia de representante con poder suficiente. Porque esas situaciones dan, sobre todo cuando hay causas que se promueven por procesos de violencia intrafamiliar, ¿verdad?, que lo vamos a ir viendo también más adelante, el proceso de violencia intrafamiliar, que también ese es un supuesto por los cuales incluso, ¿verdad?, puede pues pasar estas situaciones de que incluso se tenga un fundado temor o amenaza, ¿verdad?, porque ha pasado, ¿no? Incluso yo recuerdo procesos que se tramitaron en materia de familia, que se han dado incluso de muerte de abogados, ¿verdad?, por entre las partes llegasen a esa situación y que las partes mismas llegan a pedir asilo, pues en otros países hablan el asilo como no solamente político, sino que también de manera por otras causas, ¿verdad?, que lo que nosotros acá no tenemos esa figura, el asilo solo lo tenemos para lo político, no para, ¿cómo que se le llama esto? Nosotros tenemos el asilo y el refugio. El refugio es para otras causas que no sean políticos y el asilo es para lo político en nuestro país, pero en otros países no, eso dan asilo y obviamente hasta una ocultación de la persona pues por protección, ¿verdad?, en estos casos. Como incluso se puede ver, ¿verdad?, salvo algunas excepciones como la situación de ausencia, por lo general estamos hablando de circunstancias cuya apreciación resulta más o menos subjetivas y además, ¿verdad?, se basa en la potencialidad y esto es en el riesgo o amenaza de pérdida de derechos o bien todavía no consumados, sea porque se acerca la fecha de prescripción extintiva para su reclamación, ¿verdad?, o la adquisición a favor de terceros, sea por peligro de destrucción del objeto o bien susceptibles de eventual litigio ante lo que no se produce reacción del titular porque éste no puede por algún motivo de fuerza mayor y ajeno a su voluntad. También podemos ver, aparte de esta representación sin mandato, podemos ver también el caso de la representación sin mandato que se configura en torno a la legitimación activa y no a la pasiva. Por tanto, tratándose del demandado o que éste comparece con la debida procuración, ¿verdad?, o se tendrá por rebelde para los efectos inherentes a ello, ¿verdad? Eso, como les repito, es cuestión meramente para procesos civiles. Claro, en materia de familia no existe la rebeldía. ¿Por qué? Porque también existe la representación del procurador de familia adscrito al juzgado. Claro que esta representación ya tiene su limitante y eso lo establece el 112 de la Ley Procesal de Familia, en la cual cuando la Procuraduría promueve los procesos, ¿verdad?, no puede perfectamente la parte demandada tener el procurador que lo represente o en todo caso, si es la parte activa, ¿verdad?, y es la Procuraduría la parte demandada que está representando, entonces tendría que ser otra situación de esta índole, o sea, quien la representa.
Recuerdo yo en procesos como unión no matrimonial, que incluso, se acuerdan que estuvimos hablando y que fue también objeto del examen, ¿verdad? Puede haber una pluralidad de partes demandantes o partes demandadas. Y de esa pluralidad pueden haber situaciones que no solamente sea un mismo poder dante o en todo caso representante judicial, sea por designación de la Procuraduría, los puede representar. Entonces en estos casos decían, bueno, si la parte demandada pasa una sucesión, ¿verdad? Porque la parte demandada fallece y que se le extingue la representación a la parte actora, o sea, en el abogado, y la Procuraduría ya está representada, la parte demandada está representada por la Procuraduría. En esos casos, pues el juez poder designar a un abogado que represente a la parte actora, es lo que les estaba hablando antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en torno a la legitimación activa y no a la pasiva, ¿va? Eso pues tratándose que el demandado o que comparece con la debida procuración o se tendrá incluso, ¿verdad? Protegido. Ahora bien, no debe también confundirse, por decirlo así, desde luego la representación y la defensa judicial sin mandato. Esto pues de la legitimación indirecta. Cuando hablamos de la representación, ¿verdad? Alude a un requisito de postulación, representación por postulación. Y cuando hablamos de defensa judicial sin mandato, ¿verdad? Ahí es una modalidad de legitimación procesal, ¿verdad? Aquella incluso pues nunca se convierte en parte del procurador, ¿va? En todo caso, representante judicial del titular material. Y esto está así, pues que se convierte a legitimado, ¿va? Indirecto en parte, según estuvimos viendo, ¿verdad? Antes, ¿va? Como por ejemplo la fiscalía, ¿verdad? La fiscalía viene como parte representante del señor Procurador General de la República, viene como una institución que puede perfectamente solicitar. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de nulidad de matrimonio? Pues perfectamente puede venir, ¿verdad? Y eso viene, se convierte legitimado indirecto en parte, según este ejemplo que vemos, pues porque él llega, ¿verdad? No, probablemente no por una situación que quiera adherirse para alguna de las partes, ¿verdad? Pero de esa forma se postula. El legitimado indirecto, al igual que el directo, el indirecto, perdón, al igual que el indirecto, sigue teniendo necesidad de gozar de representación y de defensa en juicio. Y esa es la postulación a través de procurador o abogado, ¿verdad? Esa sería como que digamos que no debe de confundirse. Por eso les digo, en la representación y defensa judicial sin mandato de la legitimación indirecta. Recordemos también que una misma persona puede perfectamente defenderse si es que es abogado. No necesita de su representación de un abogado porque se entiende que la persona quien está ejerciendo o contra quien se está ejerciendo puede hacerlo, ¿verdad? Porque la ley se lo permite y aun y cuando sea un empleado público. ¿Por qué? Porque es para causas que a él le conciernen, o sea, no se le está dando un poder a esta persona. ¿Sí me explico? Por esa situación se puede entender así. Ahora bien, también podemos ver los considerandos lo delicado de la situación que vuelve la representación sin mandato. Y el que está en la realidad se concede como digamos, como un remedio extremo para evitar perjuicios irreversibles. Esto pues al indefenso, ¿va? Y se dispone un sistema riguroso de control de su validez y el cual pasa para permitir pues a la parte contraria el exigir incluso garantías, ¿verdad? De que el abogado va a localizar al cliente. ¿Para qué? Para que otorgue el debido poder inicialmente faltante, ¿va? Porque puede pasar esa situación, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Porque cuando hablamos también incluso del abogado de oficio, la postulación que también se le hace, lo nombra el juez, pero no hay un poder, si ustedes se fijan, porque no hay un mandato, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el juez lo está designando en virtud que se ha quedado sin representación esta parte, pues. Entonces, y por ponderar el derecho de defensa, obviamente, pues lo pone. Y entonces aquí entendemos que eso, pues, no obsta porque la parte
a quien será designado, pues presente el poder. ¿Para qué? Para algunas circunstancias que pueden ameritar, causas específicas que determina el inciso segundo del 69 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juez incluso concede un plazo de 2 meses que en teoría, ¿verdad? Y conforme al artículo 74, párrafo segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, lo determina y menciona, pues, siguiendo la comparecencia de aquel, así lo menciona, no digamos, no los 2 meses siguientes a la fecha de la petición de garantías. Estas garantías, ¿verdad?, se entiende que consentirán en datos que aportará el procurador ante el juez y de los que se desprende que será posible localizar incluso, pues, al representado en el citado plazo y obtendrá incluso conformidad. Por supuesto, no habrá tales garantías si llega al conocimiento del juez la noticia de que el proceso se ha montado en contra de la voluntad del presunto representado, porque eso por lógica cae, ¿verdad? Ahora bien, la ratificación de la gestión del procurador podrá hacerse de manera expresa, eso sea por escrito o verbal ante el tribunal, porque incluso los poderes, como se los dije la vez pasada en el artículo 10 y 11 de la Ley Procesal de Familia, habla que incluso en audiencia se puede otorgar, o en todo caso, pues esa ratificación, pues, tácita, y en este, pues, último, si el interesado comparece por sí o debidamente representado y no rechaza expresamente la actuación del procurador designado, lo que la ley, por cierto, eleva al rango de presunción in juris. Es decir, que se presume con carácter absoluto la ratificación, ¿verdad? Porque puede pasar esa situación, es decir, que imaginémonos para el supuesto nosotros de familia, donde se le haya designado de oficio a la parte demandada, que lo represente tal abogado, eso lo designó en la audiencia preliminar, por lo que dice el 112 de la Ley Procesal de Familia, pero el día de la audiencia de sentencia llega la parte demandada y se encuentra con que es representado por X profesional del derecho, ¿verdad?, que ella no le está pagando, sino que por designación que le está diciendo el juez, y que obviamente ahí puede ser una ratificación, ¿verdad?, bajo la coacción, incluso, pues, de errores, porque pueden haber esas situaciones de error, dolo, ¿cómo que le llama? Error o vicios del consentimiento, ¿va? Error, dolo y fuerza, o sea, que se pueden haber vicios del consentimiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, sí, dígame. Una pregunta, o sea, que yo, poniéndome un ejemplo, yo demandada, ¿verdad? Así es. Llego a la audiencia, yo me puedo, si yo fuera abogado, yo me puedo representar sola y puedo expresar en base al artículo 11, 10 y 11, verbalmente, que yo sola me voy a representar. Claro. No sé si entiendo eso. Sí, licenciada, sí, perdón, señorita Juárez, en ese caso Sí. así es, porque Ya, otra pregunta, licenciado, sí, otra pregunta. Sí, eso es solo para culminar lo que usted me está preguntando al principio. Usted va a demostrar con su tarjeta de abogado, ¿verdad?, que es su credencial con que usted demuestra que es abogado, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí puede usted perfectamente defenderse usted sola, pero claro, usted, ¿verdad? Sí. Ahora bien, la otra consulta es, si yo tengo un poder para un abogado para que me pueda defender en casos de civiles, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Y esta persona me puede representar en un caso de familia, licenciado. Sí, vaya, mire. Es una consulta. Ajá, claro, está bien. Vaya, mire, hay que separar, ¿verdad? Si nosotros, ¿se acuerdan? Por lo que ven en la diapositiva, ustedes ven los tipos de poderes que existen, ¿verdad? Poder general, poder especial, poder específico, que este es un escrito dirigido al juzgado de familia. ¿Se acuerdan cuando les dije la semana pasada sobre O eso? sea que para eso tiene que ser un específico, licenciado. No, por eso le explico. Si usted otorga un poder general amplio para un apoderado, esto estamos hablando en escritura pública,
¿verdad? Amplio, Sí, que son poderes sí. que eso quiere decir que usted, ese mismo poder que usted otorgó, puede utilizarlo, por ejemplo, por decirle el ejemplo, que usted tenga pretensiones que tenga que entablar en materia civil, en materia de familia, contencioso O administrativo, penal. ajá, o penal incluso, ¿verdad? Ah, Ahí excelente. sí, Sí. porque ahí usted tiene ese poder, porque lo ha generado amplio, pues un poder otorgado, y así se llama general judicial, ¿verdad? Para todas las materias y que se hace en escritura pública. Ahora bien, en materia de familia, ¿verdad? Se toma en cuenta también ese general, pero también el especial, porque si usted solamente designa en escritura pública un poder especial solo para que lo represente en X proceso a su mandante, o sea, al abogado que lo va a representar a usted en eso, puede otorgarlo especial. O sea, no quiere usted que lo represente en otras instancias, solamente en familia, por decirle el caso. Puede otorgar usted un poder especial siempre en escritura pública y designándole solo esa encomienda a su apoderado. ¿Sí? Ahora bien, Entendido. en materia de familia, ¿verdad? Se permite el poder escrito, ¿ves? Que es este último que usted ve en la diapositiva, el poder específico escrito dirigido al juzgado de familia. Cuando se habla de esos poderes específicos o escrito dirigido al juzgado de familia, que también se da en materia laboral, en materia penal, ¿sí? Eso solo comprenden para el juzgado donde se está tramitando el proceso. No, ese mismo poder no lo va a usted ocupar para otras encomiendas y aunque usted le haya puesto general, ¿verdad? No, solo lo va a usar para en ese proceso, porque así lo permite la ley procesal de familia solamente para el proceso. Por eso es que se llama poder específico. ¿Se logra comprender? Sí, licenciado. Ok. Muchas gracias por la pregunta, pues esto sirve para que comprendan los demás compañeros, pues porque eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Bueno. Sobre esto, pues debo decirle también que el poder, ¿verdad? También en el caso que estábamos hablando de la ratificación de lo que se puede establecer, ¿verdad? Eh, en la gestión cumplida, pues incluso hasta en ese momento por el procurador, no implica necesariamente también que vaya a continuar en el cargo por lo que resta el proceso. Y de ahí, pues cuando la ley le previene que la ratificación tácita puede operar por las comparecencias del poderdante, esto es decir, porque ya no le ratificó, sino que nombró otro apoderado. Eso también pasa de las partes demandantes, sobre todo cuando lo promueve el proceso a nivel de la Procuraduría, ¿verdad? Y posteriormente porque hay veces las partes piensan que la Procuraduría no le está haciendo un buen trabajo, etcétera, etcétera, y nombra un nuevo apoderado. El nuevo apoderado presenta su poder, valga la redundancia, y lo sustituye. O en todo caso, el abogado de oficio que estamos hablando, que ya no lo había ratificado y por ende, en ese momento, cuando llega, ¿verdad? Y presenta otro poder, también queda relevado de su cargo, ¿verdad? Por eso que la ley previene que la ratificación tácita opere para la comparecencia del del poderdante, ¿verdad? Incluso debidamente representado y que no añade por dicho procurador, pues en definitiva incluso puede elegir a ese u otro actos procesales que están por venir y, y bien, pues debe aportarse el poder que acredite la representación a partir de incluso de esa instancia que puede haber, ¿va? A favor del mismo u otro procurador. Eso tomándolo bien por la ratificación de gestión del procurador. También la ratificación no puede hacerse en cuanto a algunos actos del proceso y no todos los cumplidos por el procurador, ni, digamos, ni sujetarse la ratificación a condiciones suspensivas, sino que debe formularse o deducirse si es por la vía tácita, pura y simple, ¿verdad? Que establece el artículo 74 del párrafo cuarto del Código Procesal Civil y Mercantil. Incluso pues de lo contrario pues no hay ratificación como tal y habrá que estar a las consecuencias derivadas de la denegación, ¿verdad? También podemos ver en ese último caso, ¿verdad? La falta de ratificación de la gestión prevé la ley que se declarara concluido el proceso y se podrá condenar al procurador incluso
al pago de daños y perjuicios si ha hecho una mala gestión, y así como los costas, siempre que a criterio del juez la intervención oficiosa haya sido manifiestamente injustificada o temeraria, porque puede pasar esa situación. Eso lo establece el artículo 74, párrafo tercero del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ve? Hay pues en efecto inmediato innecesario, como es el cierre del procedimiento que en puridad nunca debió abrirse, y otro pues efecto contingente y económico, como es el pago de daños y perjuicios a la parte que fuera demandada, que fue demandada, y siempre, ¿verdad? Que aquellos casos se prueben de manera tangible y el juez además aprecie que el procurador actuó, ¿verdad? De manera, digamos, manifiestamente injustificada, que se pueda decir que el titular de material sí estaba en condiciones de designar a un procurador, aunque evidentemente no a él, ¿verdad? También se puede decir que de manera manifiestamente temeraria, ¿verdad? Cuando se invocando los derechos o intereses legítimos de un tercero como tal, persona no exista, pues lo que digamos que no existan eran los derechos o intereses en cuestión, por argumentar una situación de riesgo artificial sobre sobre su pérdida, para justificar la urgencia de su intervención, para decirlo de esa forma. Puede ser contingente, sino que de imponerse incluso siempre la condena de costa sobre dicho procurador, y digamos en cuanto a promotor, ¿verdad? De una acción que revela por los expuestos insostenibles, ¿verdad? Y que va arrastrando a una o más personas, la parte demandada puede tener que buscar defensa, digamos, jurídica, y oponerse a la demanda infundando la presentada incluso, ¿verdad? Porque eso puede pasar, situaciones que incluso pueden alegarnos de que su representación no ha sido de manera idónea, ¿verdad? Ahora bien, el tratamiento de la procesal de la postulación, permítanme. Onidia me está mandando una. Posteriormente se lo observo, Onidia, que estoy viendo que está incapacitada por lo que veo, ¿verdad? Bueno, que me parece a mí como mensaje. Bueno, volviendo al caso de lo que hemos hablado, de la postulación, también debo decir, ¿verdad?, que el tratamiento procesal de la postulación pueden haberse de diferentes formas. Es decir, la postulación, al igual que la capacidad en sus dos modalidades, es un presupuesto subjetivo de la actuación de la parte en el proceso. De modo que incluso pues que su ausencia impida que ésta pueda realizar actos válidos. Si la falta incluso o defecto de postulación se refiere exclusivamente a un acto concreto, como por ejemplo aquellos para los que estamos viendo, ¿verdad?, que se requieren poder especial, el juez no podrá tenerlos por realizado con los efectos que en ella contenga, pues, pero el resto del proceso será válido si la parte actúa debidamente postulada a través de un poder general, ¿verdad? Lo que estamos hablando entre poderes generales judiciales, sí. Podemos también ver si por el contrario incluso fuera la falta de poder general, el problema entonces atañe a una defectuosa constitución de relaciones incluso procesal, que tornaría el proceso eventualmente nulo, por decirlo así, porque se pudiese llegar a esos extremos. Pues, ¿por qué? Porque se impone desde el principio el control judicial de oficio y extendido pues digamos, a todo estado y grado de la causa, como también la postulación puede perderse de manera sobrevenida. De hecho, la falta de postulación de la parte actora, ya sea absoluta, no se consigna poder alguno en la demanda. Y esto pues deriva, si no se subsana, en causas de improponibilidad de la demanda, tal como debe decretarlo el juez en el artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde menciona que como causal, ¿verdad?, que si se evidencia falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes, ¿verdad?, se puede declarar improponible.
Si la falta se aprecia en el demandado y no se subsana, comportará, ¿verdad? Que no se le pueda tener por parte, ¿verdad? Debidamente constituido, y salvo que, claro, ¿verdad? Otorgue poder a favor de otro abogado, lo que conducirá indefectiblemente a ser declarado rebelde. Claro, esto es para materia civil, ¿verdad? Materia de familia, no. Como les repito, la rebeldía no opera porque siempre va la oficiosidad, por el principio de oficiosidad de parte del juez en materia de familia, ¿sí? Entonces, en ese caso, también cabe mencionar la denuncia a instancia de parte. El artículo 300 prevé en la audiencia preparatoria o audiencia preliminar que se llama en materia civil, que se resuelva sobre las excepciones del demandado atinente a la falta de capacidad para ser parte, obviamente, o representación, capacidad procesal y postulación, lo que resulta trasladable incluso pues al acto de la audiencia probatoria del juicio abreviado. Nada obsta, sin embargo, a que la parte actora puede denunciar también la falta de postulación del demandado, lo que supondría abrir una cuestión incidental de índole personal a resolver sobre las reglas del artículo 267 y siguiente del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Para establecerlo. Como hemos aludido, el carácter subsanable de la falta de postulación, incluso lo que exige que todo lo que precisemos a su alcance, ¿va? Como el principio de problemas atañen en este caso la falta material de consignación de poder, ¿verdad? Sin que tenga todavía constancia incluso de una voluntad negativa o reacia del justiciable a confiar su representación a dicho poder, a dicho, digamos, abogado, ¿va? Y que puedan hablarse de un defecto teóricamente subsanable. Esto en la medida en que el profesional, ¿verdad?, cumpla dentro del plazo que el efecto ha de otorgarse por el juez para que subsane y aporte el poder necesario. Más si tal requerimiento no se satisface o no se acudirá subsidiariamente al presunto representado, pues incluso para preguntarle si está o no de acuerdo a lo que se haya deducido una pretensión en su nombre, sino que digamos que directamente se considera el efecto como insubsanable y dado que concierne a un presupuesto procesal, llevará las consecuencias que hemos hablado, como por ejemplo el cierre del proceso, si el autor o declaración de rebeldía, si es el demandado, por no contestar la demanda. Y esto pues en materia civil, ¿va? Salvo que se hiciera otro procurador, como les dije, ¿verdad? En materia de familia, vuelvo y repito, por la oficiosidad tampoco puede hacerse. Pero recordemos que en cuanto al demandado, que tanto si el emplazamiento para contestar se produce de manera personal como por edictos, pues, o sea, librados ante en un periódico de mayor circulación, como lo establece, ¿verdad?, la Ley Procesal de Familia en el 34, ¿verdad?, y en cuya carga, ¿va?, busca al abogado que le represente y defienda presentando el correspondiente escrito de contestación y junto a él, ¿verdad?, entre otros documentos procesales, el poder necesario del procurador, ¿va? Finalmente podemos decir que en casos de finalización abrupta de la relación representativa por alguno de las diversas causas que hemos incluso mencionado, revocación del poder, caducidad, cese voluntario, fallecimiento del procurador o en todo caso del poder dante, deberán seguirse las especificaciones previstas en la ley. ¿Para qué? Para arreglar en los términos que ya hemos visto, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder otorgar un nuevo poder y que obviamente sea representado por un abogado legalmente constituido la parte que esté carente de ella, ¿verdad? Entonces, acá donde podemos ver eso, ¿verdad? Sí, se logra comprender. ¿Se logra comprender cómo es eso? Sí, Ok, licenciado. ok. Bueno, si no hay preguntas acá, culmino con el poder, ¿verdad? Este tema del poder, tendríamos que empezar sobre la unidad 2, que es la de las medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, esto para que
Permítame que no sé qué es lo que hice. Voy a ponerle la diapositiva. Ok, aquí va. No sé si logran ver la diapositiva. No, no se ¿No la, ve. no la logran ver? Ahorita sí. Sobre las medidas cautelares. Las medidas cautelares Sí. es un nuevo tema que lo vamos a abordar con más detenimiento la próxima clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me interesa también hablar sobre esta. Ya casi estamos por culminar, pero por lo menos en los minutos que nos quedan, hablar de las medidas cautelares. Debo decir que en materia de familia, de la lectura de los artículos tanto 124 como 130 de la Ley Procesal de Familia, que se acuerdan que hablamos también sobre esto al principio, con los principios, sobre todo lo relativo a las letras B y C, o literales B y C, del artículo 124, incluso del B y D del 130, en relación con el artículo 75 al 81 de la Ley Procesal de Familia, se advierte una confusión en cuanto a la concepción de lo que se debe entender por medida cautelar y medida de protección, ¿verdad? A fin de precisar los parámetros diferenciadores, ¿verdad?, de estas dos figuras, conviene incluso pues establecer lo que generalmente debe entenderse por eso de medidas cautelares, ¿verdad? Porque hablamos en procesos como violencia intrafamiliar de medidas de protección o en todo caso hablamos de medidas cautelares en materia de familia, ¿verdad?, para procesos sustanciados en materia de familia, pero también para divorcio, también se habla el caso de medidas de protección, ¿verdad? Ahora bien, si ponemos a citar autores, como por ejemplo Martín Aribesalva, señala incluso que las medidas cautelares son aquellas que tienden a impedir que durante el lapso que transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final, ¿verdad?, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o en todo caso dificulte la ejecución forzosa o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva. Él sigue mencionando incluso que la finalidad de las mismas es asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe de recaer en un proceso como tal y la fundabilidad que puede establecerse de la pretensión que constituye incluso su objeto que no dependa de un conocimiento exhaustivo o profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. ¿Sí? La doctrina incluso ha señalado como característica característica peculiar de las medidas cautelares, la instrumentalidad, la provisionalidad, la mutabilidad, ¿verdad?, como tres, digamos, características propias de las medidas cautelares, ¿verdad? Hay autores también como Héctor Enrique Quiroga Cubillos, señala incluso que la instrumentalidad va referida a que las medidas cautelares en ningún caso constituyen un fin en sí misma y están preordenadas a la emanación, ¿verdad?, de una ulterior providencia definitiva, es decir, a las resultas que se pueden dar dentro de la sentencia. Y en cuanto a la provisionalidad, las medidas cautelares son provisionales y tienen una vida limitada, nunca permanente en el tiempo, claro estaba, que se encuadra en dos momentos. Uno, desde el momento de su decreto hasta el fallo definitivo, porque puede ser que desde la petición de la demanda se haya puesto, ¿verdad? Y obviamente la duración que le puede dar el juez o jueza de familia, que es hasta que dicte la sentencia respectiva. También la mutabilidad, o sea, el cambio que puede haber, establece que las medidas cautelares pueden ser modificadas o sustituidas, reducidas o ampliadas según cómo se contengan y que en el transcurso del proceso se pueda verificar nuevamente para su procedencia, ya sea para modificarlas o ampliarlas. Todos los elementos planteados forman parte incluso de la asignación que tradicionalmente se ha dado a las medidas cautelares, distinguiéndose las mismas entre los que son de naturaleza patrimonial y los que son de naturaleza personal. Sin embargo, ¿verdad?,
y sobre todo en materia de naturaleza social, que tiene que ver con grupos vulnerables, que habla hoy en día en que las medidas cautelares, incluso tradicionales, ¿verdad?, no satisfacen los requerimientos que exigen esas nuevas, incluso realidades, y por ello incorporan el análisis de llamadas medidas autosatisfactivas, ¿verdad?, porque ahora sí se han incluso llamado en varios procesos como medida autosatisfactiva, ¿verdad? Allí da Kelmenmacher de Carlucci, el gran exponente de Argentina a nivel de ¿cómo que se llama?, de materia de familia, expresa que tradicionalmente se ha indicado que las medidas cautelares aseguran el éxito del proceso y su eficacia, y buscan incluso pues alcanzar un delicado equilibrio entre la celeridad de la composición judicial de los conflictos, que esto implica normalmente una mayor superficialidad, ¿verdad?, o fragmentalidad de la sustanciación y conocimiento de la causa, así como las restricciones en proposición de defensa y pruebas y recursos, ¿verdad?, y en todo caso la seguridad, ¿verdad?, que esta impone, ¿verdad?, entre otras cosas, un debate exhaustivo de la relación jurídico controvertida con el consiguiente aseguramiento efectivo del principio de bilateralidad incluso, ¿verdad?, contradicción o defensa en juicio y el respeto de las garantías de igualdad de las partes, eso frente a la ley y al proceso. Nacen como un instrumento al servicio del proceso y que surgen, digamos, como en apariencia de lo que le llama la ley, bueno, la doctrina como fomis boni juris, de una clara apariencia del derecho que se postula, ¿verdad?, incluso de la razonable experiencia de que el derecho cuya ejecución se asegura que, digamos, será reconocido mañana la sentencia y exige que el derecho corra riesgo de solventarse en el transcurso del tiempo, ¿sí? Porque eso, las resultas, el estar por las resultas del caso para establecerlo como supuesto, ¿verdad? Se tiene que establecer, ¿verdad? En ese sentido, pues, Aida Kelmenmacher de Carlucci ha establecido con respecto a las medidas cautelares. Y esa definición que la doctrina tradicional se da en las medidas cautelares que incluso constituyen el género, es decir, constituyen una realidad unitaria tendiente a garantizar la virtualidad o en todo caso eficacia del derecho del cual se está solicitando su declaración o actuación, es decir, una generalidad, un universo, ¿verdad? Pero estas medidas pueden ser de tipo personal y de tipo patrimonial, y de ahí la diferencia entre medida cautelar y medida de protección, que hace referencia a la Ley Procesal de Familia de manera confusa en los artículos 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia que yo les he mencionado, ¿verdad? Recuérdense, ¿verdad?, la definición de la doctrina tradicional se da en la medida cautelar que se encuentran o que mencionan que se constituye el género, es decir, constituye la realidad unitaria tendiente a garantizar la virtualidad o eficacia del derecho del cual se está sosteniendo su declaración o actuación, ¿verdad? Eso para que ustedes lo pueden ver, pero esas medidas pueden ser de tipo personal y de tipo patrimonial, ¿verdad? Porque así, dentro de ese universo, dentro de ese género, existen esas mismas y que la Ley Procesal de Familia lo establece de esa forma. Ahí podemos ver que Quiroga Cubillos, incluso otro autor, menciona o indica que todas las medidas cautelares o preventivas, ¿verdad?, que hacen posible la función cautelar son del mismo carácter y naturaleza, sin ánimo pues de hacer una clasificación, y se pueden distinguir atendiendo el objeto inmediato a quienes van dirigidas. Medidas cautelares reales o patrimoniales o medidas cautelares personales según se afecten a bienes o a personas. Y desde ese punto de vista, las medidas cautelares de tipo personal deben de recaer, ¿verdad?, sobre personas, sobre un cuerpo, sobre una voluntad o sobre un ánimo. Y las medidas cautelares patrimoniales recaen directa y exclusivamente sobre bienes, por ejemplo, el embargo, el secuestro preventivo de bienes, etcétera, ¿va? Eso como ejemplo que podemos dar, ¿va? Por ello, ¿va?, podemos decir que según lo dictaminado en la Ley Procesal de Familia, efectivamente las medidas de protección contenidas en el artículo 130 de la Ley Procesal de Familia
constituyen medidas cautelares de tipo personal. Estos 130, ojo con eso, puede ser que pregunta de examen que se las haga. El 130 constituye, de la Ley Procesal de Familia, constituye medidas cautelares de tipo personal, y las constituidas, en el artículo 124, siempre de la Ley Procesal de Familia, son medidas cautelares de tipo patrimonial. Aunque evidentemente nuestro legislador ha confundido algunas de ellas, ¿verdad? Como ocurre con las contenidas en los literales B y C del artículo 124 y las contenidas en los literales B y D del artículo 130, estos de ambos, ¿verdad? De la Ley Procesal de Familia. Y en ambos casos se habla de lo mismo, de la custodia de los hijos y de la obligación alimentaria, las cuales incluso pues se asemejan más a una medida cautelar de tipo personal o medida de protección. La misma confusión se advierte en el contenido del artículo 76, inciso segundo, primero y segundo, perdón, de la Ley Procesal de Familia, en el cual indistintamente se habla de medida cautelar y de órdenes de protección, ¿verdad? Entonces, aquí donde ustedes pueden ver este hecho. Bueno, sobre esta implementación de la medidas cautelares, ¿verdad? Podemos ir incluso ir mencionando con respecto a ellas, ¿verdad? Si nos volvemos a la definición etimológica de la palabra medida, ¿verdad? Podemos decir incluso que es la aceptación que nos atañe, que significa incluso, o nos viene a la mente como una prevención, disposición, prevención, que a su vez equivale a un conjunto de precauciones, ¿verdad? Y medidas tomadas para evitar un riesgo o resultado no deseado. En el campo incluso jurídico se entienden como tales aquellas medidas que el legislador ha instituido como objeto que la parte vencedora, por decirlo así, no quede burlada en sus derechos, es decir, la parte que esté menos protegida. Genéricamente, las medidas cautelares son aquellas herramientas procesales ordenadas por el juez competente. ¿Con qué? Con carácter provisional que incluso, pues, incidiendo, ¿va?, en la libertad o en patrimonio de los inculpados, van destinados a asegurar la presencia en el juicio de los presuntos responsables y, en su caso, la ejecución de la sentencia, ¿va? Conforme a la doctrina procesal iberoamericana, las medidas cautelares consisten en un conjunto de actos procesales que necesariamente deben ser realizados para obtener la decisión de un caso concreto por parte del órgano jurisdiccional. Incluso este conjunto de actos procesales se van desenvolviendo por etapas en forma escalonada y hacia un fin determinado. ¿Y cuál es ese fin? La sentencia. Y de forma más exacta incluso, pues, con la expresión medidas cautelares, se alude a una serie de instrumentos con que el ordenamiento jurídico protege y de manera provisional y preventiva la integralidad de un derecho o persona cuya existencia se discute en un proceso mientras dure el mismo. En la Ley Procesal de Familia, las medidas cautelares pueden ser decretadas en cualquier estado del proceso, de oficio incluso o a petición de partes, como un acto previo, ¿verdad?, a la demanda, y solo se decreta a petición de parte bajo responsabilidad del solicitante y cesan de pleno derecho si no se presenta la demanda dentro de los 10 días siguiente a la ejecución, garantizando el eficaz funcionamiento de la justicia. Cuando hablamos de esos 10 días es cuando estamos viendo que las medidas cautelares son como acto previo a la interposición de la demanda. Entonces, ahora bien, los medios jurídicos procesales que tienen por función a evitar que se realicen actos que impidan, ¿verdad?, o dificulten la efectividad de la satisfacción de la pretensión, y esa función se lleva a cabo mediante una incidencia en la esfera jurídica del demandado adecuada, pues, y suficiente para producir ese efecto. Autores como Guillermo Cabanelas han mencionado incluso que la medida cautelar se debe entender como el conjunto de disposiciones tendientes incluso a mantener una situación jurídica o de asegurar una expectativa o derecho futuro, ¿verdad? Como les había mencionado también, Quiroga
ha establecido que es el acto de aseguramiento de actuaciones procesales específicas a los efectos secundarios del proceso principal. Otros autores como Eduardo Pallarés han mencionado incluso que también las medidas que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual puede de inmediato obtener la ejecución judicial del mismo. Y de acuerdo pues, a nuestra perspectiva, podemos incluso considerar, ¿verdad?, que a las medidas cautelares como medios que la ley confiere con el objeto, ¿verdad?, de asegurar antes, durante y después de la presentada la demanda. Esto pues de forma provisional los posibles efectos de la sentencia definitivo o para evitar posibles daños graves o de difícil reparación a los miembros de la familia, porque esa es la protección, los miembros de la familia. Ahora bien, la naturaleza jurídica que puede tener estas medidas cautelares pueden establecerse a partir de situaciones como, por ejemplo, bueno, tomando en cuenta también los principios rectores, ¿verdad?, que se establecen por parte de las medidas cautelares, pero bueno, su naturaleza deriva incluso de los artículos 1, 32, inciso primero, 1, 32, inciso primero, 33, 35, inciso quinto de la Constitución de la República, ¿verdad? Y esto en referencia con el artículo 76 de la Ley Procesal de Familia. Esa sería su naturaleza jurídica. Ahora bien, se menciona que el juez incluso puede decretar las medidas cautelares establecidas en las leyes y que las que juzgue necesarias, ¿para qué? Para la protección personal de los miembros de la familia o evitar que se causen daños graves o de difícil reparación a las partes antes de la sentencia o para asegurar provisionalmente los efectos de esta, ¿verdad? La duración de la orden de protección será establecida por el juez en la resolución, duración o plazo, pues, y la medida incluso se mantendrá hasta la ejecución de la sentencia y salvo para garantizar el cumplimiento de la misma que sea necesario prorrogar su competencia. La doctrina procesalista las trata incluso, pues, como por ejemplo la acción cautelar, ¿verdad? La acción cautelar, espérame, creo que aquí se las puse. Aquí. La acción cautelar que le mencionaba, la doctrina dice que se ejercita la tutela que utiliza un poder actual, es decir, que las medidas cautelares son, digamos, un derecho frente al Estado y contra determinados particulares, por lo que incluso se pide que asegure la plena efectividad de la futura sentencia. Esto pues durante el tiempo que se tarda en tramitar el procedimiento, ¿verdad? Esa es como la acción cautelar para pedirla, ¿verdad?, que es lo que establece la doctrina procesalista, ¿verdad?, sobre ella, ¿verdad? También menciona como proceso cautelar, esto debido a que es una actividad jurisdiccional, por tanto incluso responde a la necesidad de hablar de proceso, ¿eh?, con todos los elementos que conlleva considerarlo como tal, y dicho proceso tendrá por objeto la tutela cautelar o preventiva que sirva como mecanismo jurídico procesal. ¿Para qué? Para garantizar la pretensión declarativa y de su ejecución. Eso como proceso cautelar. Y también como acto de aseguramiento. Los tratadistas ven que las medidas cautelares, en cuanto a su naturaleza, se acercan bastante al proceso cautelar y tal vez lo que la diferencia en su procedimiento, toda vez que las primeras tan solo son un acto de aseguramiento y la segunda, pues en caso, pues realiza toda actividad que constituye un proceso, ¿verdad? Entonces, eso para ver su diferencia. La medida se agota en un propio nacimiento, es decir, no se desarrolla en el tiempo su procedimiento, sino que se cumple una función inmediata o una función tanto mediata, ¿verdad? Es decir, las cauciones y los efectos de la sentencia, pero estos constituyen digamos, el aseguramiento de la pretensión principal invocada y su función, de todas maneras, será cautelar porque esta es la esfera de un resultado o trata de proteger contingencias
que se le representan al mismo proceso cautelar o principal, ¿verdad? Ahora bien, el objeto que podemos ver en este caso de las medidas cautelares, ¿verdad?, en la Ley Procesal de Familia, tal como la establece el 76, inciso primero, siempre en la Ley Procesal de Familia, es proteger derechos personales y patrimoniales de los miembros de la familia. Y esto pues evitando con ello que causen daños graves o de difícil reparación. Ese es, digamos, el objeto que puede haber. Dentro de las características de las medidas cautelares, podemos incluso ver que dentro de sus características establecen, ¿verdad?, que bueno, en su desarrollo tópico de las características de las medidas cautelares, ¿verdad?, es importante traerlas incluso a sus efectos, digamos, de mejor ilustración a cómo se deben de tener, pues. Por ejemplo, la provisionalidad, que consiste en que el tiempo de adopción a la medida, ¿verdad?, está condicionada a la duración del proceso principal o en su defecto al tiempo que el juez lo disponga. Una vez pronunciada la sentencia estimatoria y con mayor razón si durante el proceso desaparecen las circunstancias que lo motivaron, deben cesar sus efectos de restricción temporal. Es decir, que la medida solo puede durar mientras subsista el peligro y se pone en riesgo, ¿verdad?, o se pone en resguardo, perdón, el riesgo invocado y que se trata de impedir, ¿verdad? Ahora bien, la accesoriedad también se da, que tiene carácter porque nacen al servicio de un proceso principal y existiendo, ¿verdad?, una dependencia directa de un proceso futuro o existiendo además de hacer efectiva la eventual sentencia estimatoria. Además, son accesorios porque al tratarse del proceso principal debe aparecer la medida cautelar adherida a un proceso principal, ¿verdad? Sobre esto lo vamos a ir desarrollando las características la próxima semana que nos toque hablar, seguir hablando de las medidas cautelares, ¿verdad? Espero que haya quedado comprendido sobre este tema porque vamos a ir hablando más sobre ello. Pero lo que yo quiero que comprendan ustedes es que las medidas cautelares también existen personales y patrimoniales y eso no hay que confundirlas, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas hasta este momento. Si no, pues nos quedamos hasta acá. Continúo la siguiente clase y pues la siguiente voy a poner una actividad en grupal siempre, ¿verdad? Para que ustedes tengan nota para la siguiente evaluación. Recordemos que el examen va a ser dentro de 15 días, el próximo 19 de octubre, que sería la tercera evaluación de esta materia, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, pues si no hay preguntas, no. Sí, dígame. Disculpe, entonces la actividad la va a subir hasta el día de la clase o la va a subir No, un poquito antes. no, el día domingo. Yo siempre los subo el día domingo, a más Ok, tardar ok. el día lunes, siempre lo he hecho así, y para que ustedes tengan un espacio de una semana Ujú. para resolverlo, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, Oye, licenciado. bueno, pues cuídense entonces si no hay pregunta. Sí, licenciado. Bendiciones y Gracias. pase buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Descansa. Gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.